¿Qué es un diodo? Es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección con características similares a un interruptor. ¿Cómo está compuesto? Los diodos están compuestos por dos zonas de material semiconductor, silicio, germanio, formando lo que se denomina unión PN. La zona P se caracteriza por poseer una escasez de electrones y corresponde a la parte del ánodo, positivo. La zona N presenta un exceso de electrones y corresponde a la parte del cátodo, negativo. En el lugar de contacto de las zonas P y N en el diodo, se crea una región denominada de transición en donde se genera una diferencia potencial y se crean iones positivos e iones negativos en cada uno de los lados. Para que los electrones se puedan mover se necesita superar esta diferencia potencial. Si esto es logrado se producirá la corriente eléctrica, circulando los electrones de la zona N a la P y la corriente de la P a la N. El diodo posee dos tipos de polarización. Directa. Inversa. Directa. Cuando se le aplica una diferencia potencial proveniente de una batería o una fuente de alimentación, el polo negativo de esta debe estar conectado en el lado N y el positivo en el lado P. Inversa. El lado negativo de la fuente alimentadora o batería debe estar en contacto con el lado P y el positivo con el lado N. Tipos de diodos. Existen varios tipos de diodos, que pueden diferir en su aspecto físico, impurezas, uso de electrodos y algunos con características eléctricas específicas para alguna aplicación especial. Diodo rectificador, diodo Zener, diodo LED, diodo de corriente constante, diodos Schottky, diodos Shockley, diodo SRD, diodo de túnel, diodo varactor, diodo láser, diodo TVS, diodos dopados de oro, diodo Peltier, diodo de cristal, diodo de avalancha, rectificador controlado de silicio, diodo de vacío, diodo PIN, diodo GUN, fotodiodo y diodo LED. Diodo detector. Los diodos detectores, también conocidos como diodo de baja señal o de contacto puntual, están diseñados especialmente para operar en dispositivos de muy altas frecuencias y baja corriente. La capacidad de carga normalmente se encuentra con una corriente máxima de 150 mA y una potencia de 500 mW. Verificar hoja de datos dependiendo del dispositivo. Podemos encontrar diododetectores de silicio o de germanio, recordando que en el silicio su umbral es entre 0.6 a 0.7 voltios y en el germanio de 0.2 a 0.3 voltios. Dependiendo del dopado del diodo se tendrá una variación en la resistencia y también es más común tener una mayor caída de tensión en el de diodo de silicio. Diodo rectificador. Los diodos rectificadores son aquellos dispositivos semiconductores que solo conducen en polarización directa y en polarización inversa no conducen. Esto permite la transformación de los voltajes de corriente alterna, K, a corriente directa, CD, y con esto tenemos la rectificación de una señal. Existen diferentes diodos rectificadores en los cuales se puede verificar en la hoja de datos valores importantes como la corriente y el voltaje inverso que soporta. Diodo Zener. Los diodos Zener se caracterizan por permitir el flujo de la corriente inversamente y por su capacidad de mantener un voltaje constante en sus terminales al polarizar inversamente. Normalmente son utilizados como dispositivos de control. Los diodos Zener se pueden polarizar directamente y comportarse como un diodo norma en donde su voltaje permanece cerca de 0.6 a 0.7 V. El diodo Zener se puede representar de dos formas. Diodo emisor de luz, LED. El diodo LED convierte la energía eléctrica en energía lumínica. Su proceso de fabricación consiste en un proceso de electroluminiscencia en el que los huecos y los electrones se recombinan para producir energía en forma de luz cuando el diodo LED es polarizado directamente. El diodo LED se puede representar de dos formas. Diodo de corriente constante. El diodo de corriente constante o también conocido como diodo de regulación de corriente o diodo limitador de corriente realmente es un FET. Este tipo de diodos permite una corriente a través de ellos para alcanzar un valor adecuado y así estabilizarse en un valor específico. Diodos Schottky. Los diodos Schottky, también conocidos como diodos de recuperación rápida o de portadores calientes, tienen una composición de silicio y se caracterizan por una caída de voltaje muy pequeña, aproximadamente 0.25 V o menos,
y por tener una respuesta muy rápida. En pocas palabras, el tiempo de conmutación es muy corto. Diodos Shockley. El diodo Shockley, también conocido como diodo PNPN, se caracteriza por tener dos estados estables. Bloqueo alta impedancia. Conducción o baja impedancia. Diodo de recuperación del paso, SRD. El diodo de recuperación del paso, o también conocido como diodo de almacenaje de carga, tiene la característica de almacenar la carga del pulso positivo y utilizan el pulso negativo de las señales sinusoidales. Diodo de túnel. Los diodos túnel, también conocidos como diodos Saki, son utilizados como interruptor de alta velocidad, de orden nanosegundos. Esto se debe por poseer una zona de agotamiento extremadamente delgada y tener en su curva una región de resistencia negativa donde la corriente disminuye a medida que aumenta el voltaje. Diodo varactor. El diodo varactor, también conocido como diodo varicap o diodo de sintonía, actúa como un condensador variable controlados por voltaje y su forma de operar es inversamente. Estos diodos tienen su fama debido a su capacidad de cambiar los rangos de capacitancia dentro del circuito en presencia de un voltaje constante. Diodo láser. El diodo láser son LEDs que emiten una luz monocromática, generalmente roja o infrarroja, la cual tiene las características de estar fuertemente concentrada, enfocada, coherente y potente. Diodo de supresión de tensión transitoria, TVS. Un diodo de supresión de tensión transitoria o TVS, es un dispositivo eléctrico diseñado para derivar o desviar los picos de tensión lejos de un circuito para protegerlo. También son útiles para proteger los circuitos de las descargas electrostáticas, ESD. Diodos dopados de oro. Como el nombre lo dice, estos diodos son dopados con oro, teniendo la ventaja que al dopar con el elemento químico oro y al ser un gran conductor el oro, permiten que los diodos dopados de oro tengan una respuesta mucho más rápida. Diodo Peltier. Consiste la unión de dos materiales de un semiconductor, genera un calor que fluye de una terminal a otra, teniendo en cuenta que el flujo del calor se realizará en una sola dirección que es igual a la dirección del flujo de corriente. Este calor se produce debido a la carga eléctrica producida por la recombinación de portadores de carga minoritaria. Diodo de cristal. El diodo de cristal, o también conocido como bigotes de gato, es un diodo de contacto, consiste de un cable de metal afilado presionado contra un cristal semiconductor. El cristal semiconductor actúa como cátodo y el alambre metálico actúa como ando, están obsoletos. Diodo de avalancha. Los diodos de avalancha conducen en dirección contraria cuando el voltaje en inverso supera el voltaje de ruptura. Eléctricamente son similares a los diodos ENER, pero funcionan bajo otro fenómeno, el efecto avalancha. Rectificador controlado de silicio. Consta de 3 terminales, ánodo, cátodo y una puerta. Es similar al diodo Shockley, es utilizado para fines de control cuando se aplican pequeños voltajes en el circuito. Diodo de vacío. El diodo de vacío fue el primer avance hacia las válvulas eléctricas. Se trata de un tubo de vidrio al vacío, conteniendo 2 electrodos. Nota: se trata de una forma primitiva de un componente electrónico semiconductor, ya que la corriente generada a través del vacío es de un solo sentido. Pueden pasar electrones desde el cátodo, que sería el filamento caliente, hacia el ánodo, pero nunca al revés. Diodo PIN. Su nombre deriva de su formación P, material P, y zona intrínseca y N, material N. Los diodos PIN se emplean normalmente como resistencias variables por voltaje. Diodo GUN. Cuando aumenta la tensión en el circuito, también aumenta la corriente. Después de cierto nivel de voltaje, la corriente disminuirá exponencialmente. Fotodiodo. Cuando un haz de luz de suficiente energía incide en el diodo, excita un electrón dándole movimiento y crea un eco con carga positiva. En otras palabras, el fotodiodo es un dispositivo sensible a la luz visible e incluso a la infrarroja, por lo tanto es un diodo con sensibilidad a la luz. Diodo LED. Es un diodo que se basa en una capa electroluminiscente formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan a una determinada estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz por sí mismos.